Ese intento de decir aquello en lo que habitamos, que es en el lenguaje y en la realidad, pues de alguna manera es lo que presenta la dificultad de la filosofía, porque como estamos embebidos en ello, estamos embebidos en la realidad y estamos embebidos en el lenguaje que dice la realidad, cuando nos ponemos a reflexionar sobre eso, en lo que estamos, en lo que habitamos, habitamos en el lenguaje, decía Heidegger, habitamos en la realidad, esto se nos oscurece. Por eso decía Heráclito una frase que el ocultarse, el desocultarse se oculta o el ocultarse se desoculta. Ya veremos la frase más detenidamente. Es decir, como estamos en ello, pues tan cerca que ni siquiera lo vemos. Bueno, pues tenemos el verbo inai, que significaba dar realidad, y este verbo se convirtió con el tiempo en una mera cópula en las oraciones, como venimos diciendo, y cuando lo que está haciendo este verbo es atribuir realidades a las cosas que son realidad. ¿Vale? Sobre el verbo inai se formó el toon, que es la realidad, y la pregunta por el ser es esa pregunta por la realidad. Esto se divide a su vez en la palabra on, que viene de inai, y on es algo que tiene realidad. Lo vemos en el diccionario filosófico que tiene en el libro Delta Aristóteles, y cómo luego lo diferenciará de la usía, porque la usía, que etimológicamente viene de propiedad, heredad, tenía que ver con una propiedad y cuando se cerca, por ejemplo, y ya es propiamente. Entonces podemos decir que usía es lo que propiamente es una cosa, pero además entenderla como el límite, como lo que es decir, tenemos dos derivaciones de nai, que es on y usía. On sería algo que tiene realidad y usía es la realidad de ese algo. A su vez tenemos otro concepto que es el de sinolon. El sinolon es el compuesto ilemórfico, lo que llama Aristóteles el compuesto ilemórfico. Tiene otro concepto que es el de ile, que sería materia. Ile vamos ahora a interpretarlo, ahora que estamos al inicio, como lo indeterminado, aquello de lo que está compuesto algo, de lo que forma algo, pero que está compuesto algo, pero que tiene indeterminación. Y en cambio la palabra morfé es aquello determinado, lo que lo determina. Aquello que lo determina también es su que es, su definición, la definición, igual que usía. Por lo tanto, tienen una relación entre la usía como límite determinante de lo que algo es y morfé, el su que es. Lo veremos también en los textos de Aristóteles. El sinolon, el compuesto de materia y forma, es el compuesto sensible. Olón significa todo y sin es unidad de un todo. Aunque esto también lo reflexionaremos. Cómo mezcla, cómo es una unión de un todo sin que sean partes en él. Lo veremos también cómo Gustavo Bueno lo interpreta esto. Pero ahora nos quedemos que es el compuesto sensible, lo que vemos, lo que primeramente vemos y observamos es el sinolon. Por ejemplo, vemos un árbol, vemos una flor, vemos una mesa, vemos una tabla, una pizarra con letras escritas. ¿De acuerdo? Ese es el compuesto sensible. Y es lo primero para nosotros. Pero luego tenemos la usía. La usía es lo que define cada cosa, lo que lo determina, lo que dice lo que cada cosa es, su definición. Hemos visto también que definíamos mediante género y especie. Bueno, pues la usía está relacionado con la unidad, porque es un límite y establece la unidad. La unidad se decía en griego uno, y tiene una relación con el ser y uno, como hemos establecido ahí. Porque todo lo que decimos de algo, lo decimos de algo que es una unidad. Y esa unidad es el pros gen, hacia lo que expresamos todas las cosas con las que decimos el verbo ser. Todo lo que decimos con el verbo ser lo decimos sobre algo que es uno. Pues bien, vamos a centrar los conceptos. Einai da realidad, toon la realidad. La pregunta por el ser es la pregunta por la realidad. On nos referimos a algo que es, ousia es lo que es ese algo. El sinolon es la mezcla entre materia y forma. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cuál es la sustancia primera para Aristóteles? ¿Cuál es la proteusía? La proteusía lo dejaremos para otro vídeo.
lo primero, para nosotros, la proteusía en el sentido para nosotros es el sinolon, el compuesto de materia-forma. Pero lo que realmente es de algo, lo que es eterno y separado de las cosas, es la usía, sus conceptos, sus definiciones. Lo que determina el cosmos, la belleza, el orden, son los arjai, los principios, lo primero a partir de lo cual algo es. Y eso es eterno y está separado de las cosas. Y eso es lo sabio y lo que tenemos que conocer. Los principios inmanentes de la fisis, y eso es la usía, lo que ordena, lo que es, su límite, su determinación, lo que le hace a una cosa ser uno, lo que ordena todo a través de todo. Es lo que le gusta ocultarse, lo que se oculta en la fisis y que nuestra función es desocultarlo. Buenos días desde el Valle del Jerte. Estamos haciendo una filosofía entre cerezos. Hoy el día está nublado y estamos esperando que llueva.